la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corzo. Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales, aquí en el Canal 1. Cada semana debatimos para ustedes un tema de interés nacional para que ustedes al final nos emitan su veredicto. Vamos a hablar de un tema que está cobrando bastante importancia en los últimos días y es la posibilidad de que personalidades que tienen fuero político como los congresistas y los ministros sean juzgados en doble instancia. Esto hasta la fecha no es permitido. Es el tema de esta noche, vamos a hacer una pausa, quédense en el Canal 1 y regresamos para empezar nuestro veredicto de hoy. Y regresamos con ustedes. Gracias por quedarse con nosotros. Les decíamos hace un momento que hoy vamos a hablar de si es prudente que se implemente la doble instancia para juzgar a los funcionarios que tienen fuero en nuestro país. Ese será el tema de esta noche. Vamos a darles algunos argumentos que ustedes necesitarán para tomar su veredicto. La doble instancia judicial es una norma de garantía creada para todos los litigantes y que brinda la posibilidad de acudir a un tribunal de mayor jerarquía en caso de que sientan que sus derechos han sido vulnerados y que la decisión de un juez en primera instancia ha sido perjudicial para sus intereses. Esta figura jurídica se aplica en la mayoría de los sistemas del mundo y en Colombia está contemplada en los artículos 29, 31 y 86 de la Constitución e incluso su aplicación está consagrada por el Pacto de San José. En nuestro país, se juzga en instancia única, previa acusación formal del fiscal o de uno de sus delegados, y por parte de la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de nuestra jurisdicción, a los ministros, al procurador, al defensor del pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales, a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública por los hechos punibles que se les imputen, así como a los congresistas. De ahí que las iniciativas que actualmente cursan trámite en el Capitolio sobre el equilibrio de poderes y la posible conformación de un tribunal de aforados han causado tanto revuelo. Ese será nuestro tema de hoy y ustedes dictarán el veredicto. Que ya lo saben, debería existir la doble instancia para juzgar a personalidades que tienen fuero en nuestro país. Ustedes son los que emiten nuestro veredicto. En www.veredicto.tv van a encontrar la casilla que apoya a nuestro fiscal y a nuestro defensor de esta noche, pero también nos pueden dejar sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredicto_NTC. Serán bienvenidos como siempre. Voy a presentarles a los protagonistas de esta noche, nuestro fiscal y defensor. Nuestro fiscal es el doctor Gustavo Quintero. Él es abogado y profesor de la Universidad de los Andes. Buenas noches, doctor Quintero. Muchas gracias por acompañarnos en este debate. Muy buenas noches, Silvia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y nuestro defensor esta noche es el doctor Gilberto Orozco, ex viceministro de Justicia. Doctor Orozco, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Silvia. Vamos a empezar y primero les cuento la mecánica de nuestro programa, de esta audiencia. Ustedes van a escuchar al defensor y al fiscal hacer unos argumentos inicialmente para poner su posición, para exponer su posición. Van a contestarles unas preguntas que tienen a unos expertos que hemos grabado para ustedes. Van a entrevistar al testigo de su parte y de la contraparte y al final nos entregan unos alegatos de conclusión. Ustedes nos dan su veredicto. Vamos a empezar. Primero tiene la oportunidad nuestro fiscal. Se los presento. El doctor Gustavo Quintero. Les decía que es abogado y profesor de la Universidad de los Andes. Él tiene doctorado y maestría en Derecho Público, especialización en Derecho Administrativo. Ha sido profesor con juez del Consejo de Estado y es árbitro en tribunales de arbitramiento. Doctor Gustavo, lo invito a que pase al frente y le cuente a los televidentes usted por qué está en contra de esta posible decisión o implementación. Muchísimas gracias. Realmente comenzar este debate diciendo que se está abiertamente en contra de una doble instancia es un desafío muy duro, en este caso para mí, porque en principio todo el mundo debería estar de acuerdo con una doble instancia. Sin embargo, para estos efectos yo debo manifestarle a la audiencia que sí sería importante que se tuviese en cuenta todos aquellos aspectos por los cuales se esté dudando de una única instancia. En mi opinión, lo más importante cuando se trata de juzgar a altas personalidades o a cualquier ciudadano es la seguridad que se pueda tener en ese funcionario que va a juzgar. Yo creo que sí se trata realmente de la importancia del hombre que juzga. ¿Quién es el que juzga? Si hay confianza en esa persona que juzga, no habría necesidad de irnos a otra instancia. Se trata en este caso
de personalidades del más alto nivel que si, por ejemplo, resultaren afectadas en un fallo de primera instancia, se les verá de alguna manera fragilizados mientras se decide una segunda instancia. Y eso también tiene un impacto importante en el desarrollo de las instituciones. Mucho debido proceso quizá pueda matar el debido proceso, quizá pueda afectar el debido proceso. Recordemos que la institución que se está pensando es una institución de única instancia colegial. La gran ventaja de una institución colegiada es que tempera cualquier tentación de arbitrariedad que pueda tener alguno de sus miembros y permite entonces que se tenga suficiente confianza en ese fallo. Se trata entonces, en mi opinión, de un aspecto ligado a algo que se llama la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica también se puede tener en los juicios penales siempre y cuando se tenga suficiente confianza en quien juzga. Yo creería que en vez de estar pensando en una doble instancia, y por qué no han dicho otros, una tercera instancia cuando acuden a los organismos internacionales, se debe pensar en el profesionalismo de aquella persona que va a juzgar a uno de los más altos dignatarios de la República, es decir, a los congresistas y a los ministros, por ejemplo, que es el caso que nos ocupa. Por eso yo quiero decirle a todos los televidentes que se tenga muy en cuenta que no basta con que se promuevan varias instancias para que tengamos nosotros la sensación de que efectivamente se está haciendo justicia. La justicia también tiene un elemento fundamental y es que sea pronta y que genere seguridad en el Estado. Quizá incluso este hecho, para este caso concreto, una segunda instancia, manifiesta cierta desconfianza ante aquel que puede proferir el fallo de primera instancia. Bien, tengo una pregunta para usted. La hizo el doctor Álvaro Orlando Pérez, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Adelante. Hasta donde uno puede entender el proyecto de reforma que existe en la actualidad, de reforma a la Constitución, en lo concerniente a la justicia, se prevé una especie de segunda instancia, pero dentro de la misma Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo podría operar cuando la garantía es que sean 9 magistrados en única instancia en la actualidad? En mi opinión, lo planteado en la pregunta va ligado a un principio fundamental del debido proceso y es la teoría del principio de la apariencia. Cuando se trata de personas que participan de manera permanente en la toma de decisiones, se puede llegar a pensar por lo menos que son personas familiarizadas, que se conocen y que por ende de alguna manera no podían dejar una sensación ante quien es investigado o a quien defiende que se trata realmente de una verdadera segunda instancia. Para que haya una verdadera instancia, segunda instancia, se requiere independencia, serenidad, se requiere que el funcionario sea alguien que tenga pleno conocimiento de la disciplina. Yo por eso sigo insistiendo que es más importante un muy buen juez, y máxime si se trata de un juez colegiado, que una segunda instancia, sobre todo en tratándose, insisto, en temas en donde van ligados funcionarios del más alto nivel que pueden ver afectada su función una vez sufran una decisión de primera instancia desfavorable. ¿Eso significa que usted no tiene tanta confianza en este momento en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que serían quienes juzgarían a estas personalidades? Tendría plena confianza en ellos, hay que ofrecérsela también, hay que reafirmarle la confianza. Justamente una propuesta en donde los excluyamos a ellos de una única instancia es manifestar que no confiamos en ellos. Por lo contrario, en mi caso personal, yo tendría plena confianza en esos magistrados para que juzguen en única instancia. Entendida su posición. Voy a presentar a su testigo. Se trata del doctor Andrés Rodríguez. Él es abogado de la Universidad Santo Tomás, tiene un posgrado de Cámara de Comercio Internacional en París, una maestría en Ciencia Administrativa, un doctorado en Derecho y es profesor de varias universidades. Doctor Andrés Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Este es su lugar. Por favor, sigue y se sienta. Primero le va a responder las preguntas que haga el fiscal, luego el defensor. Adelante, doctor Quintero. Primero usted. Muchísimas gracias, doctor Andrés Rodríguez. Yo quisiera preguntarle, en su experiencia académica y profesional, ¿cuál es su opinión en relación con la doble instancia? ¿Cuál ha sido su percepción? ¿Qué cree usted si realmente con la segunda instancia se logra
resolver un problema de debido proceso frente a los congresistas y ministros que son juzgados penalmente? Bueno, el tema de la doble instancia evidentemente suscita mucho debate, suscita bastante debate. Es por ello pues, que nos encontramos aquí reunidos y convocados. Podría pensarse que la doble instancia le permite al justiciable una especie de garantía un poco más profunda a la hora en la cual el juez va a revisar su causa. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que una sola o una única instancia no necesariamente atentaría contra las garantías procesales que tiene o que debe tener el justiciable. Y ello por una razón sencilla, si se quiere, que fue la que usted acaba de evocar, doctor Quintero, y es la calidad del juez. La calidad del juez es absolutamente indispensable para tener un fallo de primera línea, un fallo de calidad, un fallo justo. Y en ese sentido yo diría que un juez de única instancia, si es el juez que todos queremos, si es el juez que la sociedad quiere, ese juez formado, ese juez instruido, ese juez alejado de la corrupción, ese juez alejado de las malas prácticas, pues puede perfectamente en una única instancia dictar un fallo ajustado a derecho, dictar un fallo justo, que en consecuencia no violaría, si se quiere, las reglas procesales que deben ser respetadas a todos los justiciables. ¿Otra pregunta? Por el momento me reservo el tiempo para acumularlo quizá en preguntas y alegatos. A la contraparte, Sí, bien, sí. muchas gracias. Así que es su turno, señor defensor, de preguntar, pero le voy a pedir que aguante un momento, que guarde sus preguntas. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el contrainterrogatorio de la defensa. Esta noche debatimos en veredicto si es prudente que las personalidades que tienen fuero en nuestro país sean juzgadas en una doble instancia. Se está estudiando esa posibilidad. Ustedes ya escucharon la posición de la Fiscalía, que no está de acuerdo. Él ya le hizo preguntas a su testigo, ahora va a hacerlo el defensor, o sea, la contraparte. Así que adelante, doctor Orozco. Es su turno. Doctor Rodríguez, ¿cómo conciliaría usted la negación de una segunda instancia? Es decir, de la posibilidad de que un tribunal superior revise un fallo, con los principios de contradicción, de defensa, de acceso a la justicia, de igualdad. Yo considero que los principios que se acaban de evocar, principios de contradicción, de defensa, de audiencia, pueden ser válidamente ejercidos en una única instancia. Y yo quisiera traer aquí a colación el caso o los casos del arbitraje en países como Suiza. Recordemos que en Suiza el arbitramiento es una figura muy particular en donde los laudos que dicten esos árbitros no tienen ningún tipo de apelación. Quiere decir que en esas latitudes los ciudadanos confían plenamente en el juez, en este caso desde luego un juez particular, un árbitro, pero todo para decir que dentro de un proceso donde existe una sola y única instancia, es válido ejercer al interior de ese propio proceso, de ese mismo proceso, esos principios que estamos evocando, con una particularidad, y es que pretender llevar todos los asuntos, me parece a mí, muy modestamente, siempre a una segunda instancia, o como evocaba el doctor Quintero, en otras latitudes se habla igualmente incluso de una tercera instancia, es prolongar una decisión jurídica que en últimas atenta contra la seguridad jurídica. Se ha dicho en algunos escenarios que la justicia tardía no es justicia. Entonces ya vemos cómo, por ejemplo, en materia contencioso-administrativa, el promedio para obtener un fallo del Consejo de Estado luego de las instancias previas es aproximadamente de 9 años. Tenemos casos que duran aproximadamente 12, 13, 15 años. ¿Y quién sufre? Sufre el justiciable, sufre el ciudadano, sufren las instituciones. En ese sentido, me parece que esos principios a los cuales se hace alusión pueden tener, repito, plena validez en una sola y única instancia. La Convención Americana consagra el derecho a la doble instancia, el derecho a recurrir de las providencias judiciales adversas. Esa convención hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano. Luego, si está consagrada a ese nivel la garantía de la doble instancia,
¿cómo compagina usted la eliminación legal de ese recurso? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es la oportunidad para cuestionar, si se quiere, un poco las instancias internacionales. Y es un poco mi posición en el sentido de analizar cómo siempre hemos querido asistir nosotros a instancias internacionales para resolver asuntos propios y asuntos nuestros. Si bien esas decisiones tomadas... Quiero hacer una precisión. No se trata de acudir a una instancia internacional. Se trata de resolver si aplica o no aplica la Convención Americana, si hace parte o no hace parte del bloque de constitucionalidad y si en tal medida debe prevalecer sobre la ley. Es justamente el debate que existe sobre si debe o no aplicarse ese tipo de decisiones que, insisto, son en principio decisiones tomadas a instancias internacionales que vienen a modificar todo un sistema y un ordenamiento jurídico legal interno que en muchas latitudes es criticado, ¿eh? Lo cierto es que cualquier decisión que se tome, cualquier método que se utilice, bien sea el de la única o el de la doble instancia, deberá siempre tender a satisfacer las necesidades del ciudadano, deberá siempre tender a satisfacer las necesidades del justiciable y de las instituciones, porque básicamente debates como el presente lo que intentan es nutrir justamente las reflexiones en torno a figuras tan importantes como las que estamos aquí evocando nosotros. Se nos acaba el tiempo, a menos que tenga otra pregunta, doctor Orozco. Está Bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la posición de la defensa. Muchas gracias, amigos. Regresamos a Veredicto y hemos estado debatiendo si es prudente que los funcionarios que tienen fuero en nuestro país sean juzgados en doble instancia. Ustedes ya escucharon la posición de la Fiscalía. Vamos a ver qué nos dice la defensa al respecto y les voy a presentar a nuestro defensor. Es el doctor Gilberto Orozco, ex viceministro de Justicia. Fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura, fue magistrado auxiliar de la Corte de Justicia, fue jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Justicia. Él es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Derecho Laboral, profesor universitario. Doctor Orozco, por favor, cuéntele a los televidentes, está en su cámara, ¿por qué usted no está de acuerdo con esto? Fundamentalmente hay que responderle al señor fiscal que no se trata de un tema de confianza en los jueces. Creo que la confianza la tenemos todos en nuestros magistrados, sobre todo los de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una garantía procesal, consagrada positivamente, incluso en nuestra propia Carta Política. La Constitución colombiana, en su artículo 31, establece como norma general el principio de la doble instancia, solo que la misma disposición constitucional autoriza al legislador para establecer excepciones, pero para establecer excepciones con base en principios de proporcionalidad y racionalidad, no de manera desbocada ni caprichosa. Así lo ha hecho el legislador en materia de procesos de jurisdicción voluntaria, de procesos abreviados en la legislación de familia, en la jurisdicción de familia, y la Corte Constitucional ha avalado la excepción, pero por razones de fundamentos incontrovertibles, como son aquellos de que las decisiones no hacen tránsito a cosa juzgada, que no tienen efectos propios. Un permiso para que un infante salga del país puede concederse y revocarse. Un permiso de custodia puede concederse y revocarse. Un juicio de alimentos puede variarse. Luego es posible, por la simple racionalidad, que el legislador haya establecido que esos juicios sean de única instancia, y así lo ha avalado la Corte Constitucional. Pero un juicio penal, donde la sentencia es irrevocable, debe esta necesariamente ser susceptible de una revisión por un tribunal superior que cuide lo que es natural, la falibilidad del juez, no es la confianza. Es el riesgo que se tiene de valorar mal la prueba, es el riesgo que se tiene de errar en la producción misma del elemento de convicción. Luego, el mantenimiento de la única instancia en materia penal es aberrante.
debe necesariamente darse camino al establecimiento en nuestro medio de la doble instancia, sobre todo para corresponder a los estándares internacionales. Doctor, una pregunta tenemos para usted. Es el doctor Damián Angulo, él es abogado de licitaciones. Por favor. ¿Cuál sería el mensaje que se le daría a los ciudadanos respecto de una doble instancia para las investigaciones penales, disciplinarias, fiscales en que estén involucrados los congresistas, habida cuenta del mayor desgaste administrativo y mayor tiempo de definición de la situación y responsabilidad de los mismos? El mensaje es de garantía procesal, el mensaje es de seguridad jurídica, y no podemos sacrificar esos principios que son fundamentales en el hombre con el argumento banal de que se invierte más tiempo en el juicio. Para eso existen o pueden darse normas que precisen los términos procesales, pero en modo alguno entregar la garantía del proceso, la garantía de la justicia por razones de economía procesal. Eso, aunque la decisión la haya tomado los más altos cargos dentro del sistema judicial, como son los magistrados. Claro, no es que la tesis del fiscal es deleznable, porque la confianza no es igual a infalibilidad. El juez se puede equivocar. Podemos tener confianza en él, pero está expuesto al error probatorio o al error interpretativo que tiene que estar controlado por un tribunal superior para dar garantías al procesado. Bien, doctor Orozco, voy a llamar a su testigo. Les presento al testigo de la defensa. Es el doctor Ulises Durán, abogado penalista, abogado litigante, especialista en Derecho Penal, especialista en alta gerencia y tiene diplomado en actualización de Derecho Penal en el sistema acusatorio. Doctor Durán, muchas gracias por acompañarnos. ¿Ya vio usted cómo fue la mecánica en la Fiscalía? Va a ser lo mismo. Primero le responde las preguntas al defensor y después al fiscal. Adelante, doctor Orozco. Doctor Durán, gracias por estar acá. Explíquele usted a la audiencia, por favor, ¿cómo es la institución de la doble instancia y cómo está consagrada en el sistema interamericano? En primer lugar, tengo que decir que hoy la institución de la doble instancia para el juzgamiento de congresistas no solo es prudente, sino necesaria. Y necesaria porque estamos dentro de un ambiente político encrispado, complejo, en donde el país y justamente los protagonistas, en este caso los congresistas, exigen del Estado colombiano plenas garantías cuando se someten al juzgamiento. Lamentablemente, desde hace mucho tiempo se considera en el país que la única instancia es razonable sobre el principio de economía procesal y en el entendido que el juzgamiento que se hace en única instancia por magistrados altamente calificados es una garantía, lo cual no es cierto, porque hoy la doble instancia para los aforados trasciende el debate nacional, es un debate internacional y así lo ha entendido la Corte Interamericana y ha establecido en el precedente del 30 de enero de este año, en el caso Liaca Alibus versus Surinam, un precedente en cuya corte la preside con mucho orgullo el colombiano Humberto Sierra Porto, y ha establecido el precedente que es obligatorio para las cortes nacionales, en este caso la colombiana, adelantar un juicio de convencionalidad para comparar la legislación interna y la legislación internacional obligatoria dentro del bloque de constitucionalidad, como es la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Y en ella se establece el principio como garantía judicial de la doble instancia para el fallo condenatorio. De tal manera que es el Estado colombiano quien tiene que garantizarle a los congresistas esa doble instancia de un órgano superior a la Corte que juzgaría en primera instancia. Doctor, ¿otra pregunta? Otra pregunta con su venia. Doctor Durán, ¿cuál es la diferencia entre el sistema inquisitivo que hoy aplica nuestra Corte en el juzgamiento de los aforados con el sistema penal acusatorio y en su concepto cuál es más garantista? Hoy en Colombia tenemos, podríamos decir, dos sistemas para juzgar a
congresistas, que es el tema, digamos, fundamental en esta reunión. Con la sentencia del 28 de mayo 545 de la Corte Constitucional de Colombia, se estableció un antes y un después. Todas las conductas realizadas por congresistas yo quiero que precise, cuál es la distinción entre los dos sistemas. La distinción ya sabemos que hay un antes y un después, pero el antes es superior al después. El antes es el que ha permitido juzgar a todos los que han pasado por la sala de audiencias de la Honorable Corte. ¿Cuál es la distinción entre los dos sistemas? La distinción básica es que en el antes, es decir, con la ley 600 del año 2000, el proceso se adelanta en única instancia, en donde los magistrados abren la investigación, escuchan en indagatoria al congresista, resuelven la situación jurídica, lo mandan a la cárcel, lo acusan, lo juzgan y lo condenan. Con el nuevo sistema acusatorio, por el contrario, hay un órgano que investiga y hay otro órgano que juzga, pero se sigue conservando la única instancia. Y el tema fundamental es que la obligatoriedad del Estado colombiano para que no sea condenado en el futuro es que debe de garantizar a los congresistas la doble instancia en el caso de sentencia o fallo condenatorio. ¿Y a usted lo tranquiliza como penalista la coexistencia del sistema inquisitivo con la única instancia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Suficiente. Bien, muchas gracias. Es su turno, señor fiscal. Sí, doctor Ulises, yo quisiera en una primera pregunta que usted me respondiera con un sí o un no por razones de tiempo, simplemente. Doctor Orozco dice que el juez puede equivocarse, que es un ser humano que se puede equivocar y que por ello es importante que haya una segunda instancia para que pueda corregir ese error. ¿Usted está de acuerdo con eso, sí o no? Yo estoy de acuerdo en que siempre haya una segunda instancia. ¿Está por esa razón? No, la segunda instancia es una garantía que puede incluso superar los errores en que se incurre en la primera instancia. Muy bien. ¿Y qué piensa usted cuando el que se equivoca fuese el de segunda instancia? Bueno, los hombres no son infalibles, pero la estructura constitucional y la estructura del derecho se monta sobre garantías. Y en este caso, lo que se requiere por parte del Estado colombiano es que le garantice a los aforados y especialmente a los congresistas que sus procesos se adelantarán no solamente por una corporación de alto nivel, como es la Corte Suprema, sino que su fallo condenatorio tenga una segunda instancia. Muy bien. O sea que usted estaría de acuerdo con la formalidad más que sobre el fondo de la garantía, es decir, que haya doble instancia, aunque el juez de segunda instancia se equivoque. Como penalista, ¿usted cómo se sentiría si el fallo de segunda instancia es abiertamente contrario a derecho y no lo había sido el de primera instancia? Bueno, depende cómo sea el fallo de segunda instancia, pero insisto, se trata de una garantía que se le daría a los funcionarios aforados para que su proceso no solamente tenga una primera instancia, sino una segunda instancia. Última pregunta. ¿Prevalece en usted la doble instancia como forma o la justicia en realidad? Como forma y como justicia material. Pero, ¿nos puede explicar un poco más esa pregunta? ¿Prevalece como forma? ¿Qué significa para usted? Bueno, la forma se refiere a justamente las formalidades que el proceso, la ley o la Constitución establezca en primera y segunda instancia. Yo le quiero hacer la última pregunta y es, ¿usted considera que hasta el momento, como está funcionando en este momento el juzgamiento para las personas que tienen fuero, no garantiza la justicia, no sé, como la... Digamos, yo creo que la Corte Suprema que la decisión sea la adecuada para... Yo creo que la Corte Suprema de Justicia de Colombia está violando la Carta Interamericana de Derechos Humanos, la Corte actual, porque la Corte, concretamente la Sala Penal, tiene la obligación de realizar un juicio de convencionalidad entre el derecho interno y el derecho internacional. Y en este sentido, prima por bloque de constitucionalidad la Carta Interamericana. Es más, yo creo que todos los procesos que se adelantan contra aforados en Colombia deben de ser suspendidos
por parte de la Corte Suprema de Justicia hasta tanto el Congreso no legisle. Concretamente, la propuesta del fiscal es oportuna y conveniente. Bien, clara su posición también. Yo les recuerdo las posiciones de Fiscalía y Defensa antes de que ustedes tomen una decisión y se vayan a esta pausa. La Fiscalía dice que es importante que exista confianza en la persona que juzga para que no se tenga que ir a una segunda instancia, que esto requiere independencia, celeridad del funcionario y que tenga pleno conocimiento en estas disciplinas, y que una única instancia no atentaría contra las garantías procesales precisamente por la calidad del juez que está juzgando, que es un magistrado. Mientras tanto, la defensa dice que la doble instancia se trata de una garantía procesal, que es un principio consagrado por la Constitución Nacional, que las decisiones pueden ser susceptibles de revocarse, no importa quién las tome, así sea un magistrado, y que deben ser susceptibles también de una revisión. Al final, ustedes son los que toman la decisión. Ingresen a www.veredicto.tv y escojan la casilla que apoya a nuestro fiscal o a nuestro defensor y voten. También regálenos sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta Twitter, @veredictonTC. Ya regresamos a Alegatos de Conclusión. Estamos en Veredicto, debatiendo para ustedes si las personas que tienen fuero en nuestro país, como los ministros y los congresistas, deberían ser juzgados en una doble instancia. Ustedes ya escucharon las posiciones de Fiscalía y Defensa y también a sus testigos. Vamos a escuchar los alegatos de conclusión, por si ustedes no han tomado una decisión. Escuchemos primero a nuestro fiscal, al doctor Gustavo Quintero, desde su puesto. Le pido que le hable a los televidentes. Muchísimas gracias, y yo quiero felicitar a la defensa por esta argumentación tan rica que le ha dado al debate. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo en que basemos los principios de proporcionalidad y razonabilidad al mismo tiempo en adoptar per se una recomendación del sistema interamericano como dándole mayor valor a la forma que al fondo. Yo creo que aquí se trata realmente de buscar la fórmula en que entendamos que se hace justicia. Al sistema interamericano, finalmente lo que más le interesa es que el derecho interno haga justicia. Esa es la primera regla del sistema interamericano, mucho más que la doble instancia. Lo importante es acá. Al mismo tiempo, ¿quién me garantiza a mí que el fallo de primera instancia no sea mejor que el de segunda instancia? También generaría un problema de seguridad jurídica que es muy importante tener en cuenta dentro de este tipo de juicios, especialmente porque se trata de funcionarios especiales. Estamos hablando de congresistas y ministros. Entonces es importante pasar un mensaje de seguridad jurídica fundamental para que ellos no estén en ese lapso en que se define la segunda instancia gobernando fragilizados. Es también un tema de valores republicanos. Pero hay un ejemplo muy fuerte, y con esto concluiría. La pérdida de investidura, que es la vocación del político, es de única instancia, la toma en sala plena de lo contencioso, el Consejo de Estado, y da todas las garantías, no tiene ninguna cuestionabilidad desde el punto de vista de proporcionalidad y razonabilidad, porque se trata precisamente de una instancia suficientemente profesional. La única instancia en ese caso puede ser vista más bien como un privilegio y no como un problema de afectación al debido proceso. Doctor, una pregunta antes de pasar a nuestra defensa. En caso de ser aprobado esto en una reforma, ¿usted qué opina? Confiar en que los jueces, tanto de primera como de segunda, sean los de la mayor calidad. Yo vuelvo al mismo punto. Aquí el problema es del hombre que juzga. No hay mejor juez que aquel que transmite una sensación de justicia. ¿Cuánto se puede demorar una doble instancia en la Corte Suprema de Justicia en caso de juzgar a un... Solo sabemos cuando se apela. Porque ningún funcionario jurisdiccional o administrativo cumple los tiempos de la segunda instancia. Y ese es un gravísimo problema. Bien. Es su turno, señor defensor, sus alegatos. Gracias, señora juez. No hay duda en cuanto a que una segunda instancia incrementa las probabilidades de acierto. No pongamos las cosas en el punto de la posibilidad del hierro del juez de alzada. No. El juez de alzada tiene mayores elementos, mejores elementos para juzgar una causa que el juez de la primera instancia. Luego, la posibilidad de que el fallo de la segunda instancia también pueda ser equívoco no puede dar al traste con la necesidad del establecimiento de esta garantía procesal de la doble instancia. Eso no admite discusión. Como en todas las actividades del hombre, la segunda
parte que cumple es una segunda parte mucho más certera, sin la menor duda, porque ya está basada en la experiencia y se parte de la necesidad de superar el error. Ahora bien, en Colombia estamos hoy viviendo un estado de cosas inconstitucional, sin la menor duda, porque tenemos un tratado incorporado a nuestra legislación, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, que no estamos cumpliendo, porque rige en contrapelo del tratado una excepción consagrada por la ley, cuya naturaleza jerárquica es inferior. Luego tenemos que poner el país a tono con la legislación internacional y cumplir además con el mandato de la Convención Interamericana. No podemos seguir siendo nosotros, los colombianos, incumplidos frente a nuestros compromisos internacionales. Tenemos que honrar nuestros compromisos internacionales y uno de ellos es respetar la norma del artículo 8 del literal H de la convención a la que he aludido, que contempla la obligación de la doble instancia en el juzgamiento penal. Bien, muchas gracias a los dos. Ya las partes no van a hablar más, ustedes toman su decisión. www.veredicto.tv, ya regresamos con ustedes. En Veredicto hemos estado debatiendo si es prudente que los funcionarios que tienen fuero en nuestro país sean juzgados en doble instancia. Ustedes escucharon a las partes, tomaron su decisión. Este fue su veredicto. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía Dr. Gustavo Quintero con un 72%. La defensa Dr. Gilberto Orozco obtuvo un 28%. Doctor Gustavo Quintero, usted fue nuestro fiscal esta noche, la gente votó por usted, lo apoyó. ¿Qué opina? Gracias. Pues realmente pues siempre hay que agradecer cuando la gente deja transmitir que el argumento fue suficiente para una explicación. Sin embargo, esto no es un tema de mayorías, esto no es un tema de votos. Yo creo que sí era importante que se entendiese que se trata de un tema fundamental para la democracia y que en realidad lo más importante es la verdadera justicia, la de verdad, y es aquella en donde uno es juzgado por alguien que uno considera su propio juez. Bien, muchas gracias a nuestro fiscal y nuestro defensor esta noche, a sus testigos, a ustedes por los comentarios que nos dejan, por participar, por darnos su veredicto. Nos vemos la próxima semana, les tendremos otro tema de interés nacional para que ustedes nos dicten su veredicto. Buenas noches.